Estamos con el diputado del Movimiento de Participación Popular, integrante del Frente Amplio, Daniel Caggiani. Sí, a él le estamos dando la bienvenida y la buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. ¿Cómo andás, Andrés? Un gusto siempre estar contigo y con toda la audiencia uruguaya del otro lado del charco para conversar un poco sobre la actualidad del Uruguay y lo que está sucediendo también en estos lares. Ahí está. Te íbamos a preguntar, Daniel, porque obviamente genera preocupación, genera alguna incertidumbre, ¿sí? Con lo que tiene que ver con cómo se está llevando adelante la situación hoy en el Uruguay, crítica, sí, lo que sabemos, en lo que tiene que ver con la crisis sanitaria y también la crisis socioeconómica. Sí, a ver, acá estamos a nivel de lo que tiene que ver con la situación sanitaria en un abril negro, el peor mes de la pandemia para el Uruguay desde el marzo del 2020. Ya llevamos más de 1.200 personas fallecidas solo este mes, y más de 2.000 y pico en lo que va de toda la pandemia, y sobre todo en los últimos casi 21 días hemos tenido un aumento significativo del nivel de contagios, más de casi 3.000 contagios diarios, y también un aumento importante de personas en situación de atención en los centros de tratamiento intensivo, casi un nivel de saturación, en términos más, casi más del 80% de los centros de tratamiento intensivo en el Uruguay están ya ocupados, no solo por temas del COVID, sino también por los temas normales de cualquier funcionamiento de la sociedad, que tienen que ver con politraumatizados, con gente que tienen también operaciones complicadas y a veces tienen que recurrir a estos centros, y además una situación de fallecimientos de casi, ya pasamos la media de 50, 70 fallecidos por día. Hace pocos días tuvimos casi 80 fallecidos. El día de ayer falleció un bebito de un mes también, que también se contagió de COVID. Y si bien estas cifras en términos absolutos, capaz que para Argentina son cifras todavía significativamente menores, en términos de su comparación con la cantidad de población que tenemos, que es como uno lo puede comparar con los otros países, y a veces esos índices se construyen sobre cada 100.000 habitantes, la cantidad de contagios y fallecimientos. Uruguay en este sentido está en los primeros 10 países del mundo en materia de contagios por día y fallecimientos por día, lo cual si uno mira la foto de quizás hace octubre, noviembre del año pasado, donde había más o menos una situación controlada desde el punto de vista de la curva de contagios, y si bien también quizás un aumento no sostenido de la cantidad de personas fallecidas, eso generaba sin duda cierta tranquilidad, aunque había todavía un contexto socioeconómico mucho más complicado, porque en realidad el Uruguay no solamente estaba atendiendo la situación interna en materia de crisis sanitaria y también la situación externa que se da, que bueno, ese contexto también afecta al conjunto de las economías emergentes, sino también que al mismo tiempo se estaba procesando, nosotros le decimos la otra pandemia, la pandemia del neoliberalismo, que al mismo tiempo el Uruguay debe ser el único país, por lo menos del mundo, que al mismo tiempo que se procesaba la crisis sanitaria, y donde muchos países intentaban tratar de volver a las políticas estatales, de invertir en salud, de generar mecanismos para, sobre todo desde el Estado, solventar la crisis económica y social que se estaba dando, en Uruguay se está dando un ajuste bien ortodoxo desde el punto de vista económico, es decir, en Uruguay el gobierno de la calle Pou y la coalición decidió en el medio de esta situación recortar gastos públicos, sobre todo en inversión pública y social, vinculada a la educación, a la salud, a la propia salud, y al mismo tiempo también se rebajaron los salarios, se aumentó y eso tuvo también resultados que en estos meses se evidencia mucho más, porque se empiezan a conocer las cifras de pobreza, de indigencia, de desocupación, que son alarmantes, ¿no? Es decir, solamente en un año en Uruguay aumentó un 40% la pobreza. Es decir, en Uruguay más o menos veníamos desde hace 15 años, además de tener crecimiento desde el punto de vista económico bastante importante, veníamos bajando los índices de pobreza año a año. El último año había tenido
un aumento pequeño, pero bueno, mantenía una tendencia importante, y bueno, y lamentablemente este año fue todo al carajo, como diría Chávez, y sin duda se generó una situación doblemente complicada, porque la crisis sanitaria, la falta de atención médica, la situación compleja desde el punto de vista de la salud y la vida de nuestros compatriotas, se le suma la incertidumbre de poder saber si uno tiene un trabajo a fin de mes, si llega a fin de mes con los recursos que se le dan a partir del trabajo que uno puede tener, si además no hay una atención desde el punto de vista de las políticas sociales que le permitan por lo menos tener subsidios a aquellas personas que de repente tienen un ingreso diario y que por diferentes niveles de actividad se han venido por lo menos postergados. Esas situaciones complejizan mucho más, y sin duda hay una situación que no solo desde el punto de vista sanitario, sino que desde el punto de vista económico y social es cada vez más grave y más acuciante, y sin duda muy, muy preocupante para el conjunto de los uruguayos, más allá de que esta situación no se vive de la misma manera en todos lados, ¿no? Es decir, en realidad, al mismo tiempo que hay más de 60.000 trabajadores desocupados en el último año, 200.000 trabajadores en total desocupados, se bajó el nivel de ingreso de las familias en Uruguay, sobre todo las familias de sectores más embromados. Es decir, acá hay situaciones desiguales. En realidad, al mismo tiempo que sucedía eso, en Uruguay aumentaba el dólar y los sectores agroexportadores también aumentaron sus ganancias, y al mismo tiempo bajaron los salarios del sector agroexportador. Es decir, en realidad acá hay ganadores de esta situación y hay perdedores, y los perdedores, al no haber políticas públicas que por lo menos mitiguen estas situaciones, son doblemente perdedores por la crisis sanitaria y por la crisis económica, y que sin duda son los más preocupantes. Ahí está. Daniel, ante esta situación que vos estás manifestando, hemos escuchado por parte de partidos políticos de la oposición, o sea, básicamente el Frente Amplio, desde... Bueno, inclusive desde las propias filas de la coalición, sí, hablo del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, y también de la propia Central Obrera del Uruguay, entre otros. Digo, alguna búsqueda de una suerte de acuerdo nacional para poder enfrentar la pandemia. ¿Estamos muy lejos de eso? Y bueno, yo creo que sí, porque para haber un acuerdo tiene que haber primero diálogo, y para haber diálogo tiene que haber necesidad de escucharse y valorar la opinión de cada uno, y acá nosotros tenemos un gobierno que es un gobierno que no escucha. Tenemos un presidente que no escucha ni a la oposición, ni a los sectores sociales, ni a las sociedades médicas, a los científicos, a la ciencia, que le da una mano terrible ante esta situación al mundo y al Uruguay en su más integralidad. Y lamentablemente tenemos un presidente aislado que vive básicamente casi en una burbuja, esa especie de burbuja que a veces proponían que las familias tenían que mantenerse para evitar los contagios antes de que se haya ido todo el santo botón. Yo creo que el presidente termina estando aislado en su burbuja ahí allá en Colonia, en la chacra, en Anchorena, o acá en la casa presidencial en Suárez, porque la verdad no le da bola ni a nosotros, ni a la oposición, ni al propio oficialismo, porque en realidad también algunos sectores políticos como el Partido Colorado, Cabildo, también han hecho propuestas, sobre todo por un lado para tener medidas más drásticas en materia de poder parar la curva de contagios y los fallecimientos y las muertes evitables, y sobre todo también para también tener medidas de política económica diferentes. Es decir, hay quizás un acuerdo no dicho de que en realidad el gobierno uruguayo y el actual gobierno uruguayo de la calle Pou, que es el hijo de la calle Herrera, que gobernó en la década del 90 junto al menemismo, y que intentó privatizar empresas, intentó también generar el neoliberalismo a la uruguaya, es el gobierno más ortodoxo en materia de política económica del continente. Es decir, es más ortodoxo en materia de política económica que el propio Guedes en Brasil de Bolsonaro, que ya es bastante ortodoxo, ¿no? Pero el propio Guedes, y sobre todo el ministro de Economía y algunos sectores, también han intentado tener medidas por lo menos contracíclicas que le permitan a los ciudadanos más embromados, que se están muriendo de apilados en Brasil, por lo menos no sufran tanto las consecuencias económicas. En Uruguay eso ni siquiera es considerado, y tanto es así que en cierto sentido el presidente de la República
no solo no considera las propuestas nuestras ni de sus propios sectores que integran en la coalición, que además tiene el tupé de salir al exterior y dar notas al exterior diciendo que en realidad no reconoce quiénes son los integrantes de la principal fuerza de oposición, algo nunca visto en un presidente uruguayo y sobre todo en un presidente en funciones, de hablar mal de los propios uruguayos fuera de frontera. Creo que sin duda son fenómenos por lo menos nuevos para la política uruguaya y que sin duda también pintan un panorama de lo que es la lógica de este gobierno, que es un gobierno, nosotros decimos que es un macrismo a la uruguaya, porque tiene mucho de la lógica macrista, de la retórica macrista, de algunos bots macristas también en materia de redes y también su trabajo, pero también tiene cierto aire de aristócrata en el sentido de pensar de que él manda y los demás obedecen. Creo que sin duda eso en un Estado democrático, en un Estado, una sociedad de derechos, de plena de derechos, no funciona así. El presidente es el principal oriental en el sentido, en el principal cargo que tiene nuestra república, pero sin duda tiene que tener muchos oídos y sobre todo mucha voluntad de escuchar para poder también tener las opiniones de todos, más allá de que siempre es uno el que tiene que gobernar, pero me parece que ahí hay una falta incluso hasta de una posición un poco más humilde y menos soberbia, que sin duda no confluye en ese sentido. Ahí está, te cambio de tema, Daniel, te llevo algo que tiene que ver con la región. Se cumplieron el pasado 26 de marzo, 30 años del Mercosur. Te tocó ser presidente del Parlasur. ¿Dónde crees que estamos hoy con el Mercosur? Digo, en materia institucional quizás 30 años no estamos hablando de algo viejo, sino que probablemente sea algo novel. ¿Dónde estamos parados hoy con el Mercosur? Bueno, yo creo que el Mercosur sufre las carencias que sufren sus sociedades y sus países, es decir, que lo integran. Es decir, nuestros países son países que tienen vaivenes biconstitucionales muy fuertes, que a veces tienen sistemas presidencialistas también muy evidentes y eso también a veces generan improntas importantes para lo bueno y para lo malo. Y creo que el Mercosur es también hijo de su tiempo. Es decir, el Mercosur fue un Mercosur al principio pensado con una lógica mucho más comercialista, una lógica más neoliberal, de tratar de hacer una zona de libre comercio para bajar aranceles y tratar de que nuestras principales empresas exporten dentro de los países del bloque regional. Luego, por suerte, también los vientos de cambio en la región también tuvieron vientos de cambio dentro de la lógica del Mercosur y se incorporaron otras dinámicas, la dinámica social, la dinámica política, una mirada un poco más integral del proceso de integración, no solo un proceso de integración comercialista, sino productivo. Pero bueno, también tiene los déficits de nuestras sociedades. Nosotros tenemos países que son netamente dependientes, periféricos en el contexto internacional y que sobre todo tienen sistemas económicos también de desarrollo muy concentrados, muy permeados por intereses cortoplacistas y que a veces no tienen grandes liderazgos no solo políticos sino también económicos para tener una mirada un poco más de largo plazo, porque en realidad el Mercosur es un proceso sobre todo para nuestros países el más importante en materia de política exterior, tanto para Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Es decir, ha sido nuestra principal política apuesta en materia de política exterior y bueno, y sin duda también hoy creo que para ser bien ejemplar en el concepto, yo creo que hoy quizás el Mercosur adolece o tiene una especie de muerte cerebral, es decir, adolece de pensamiento a largo plazo. Es decir, el Mercosur cuando se creó en la década del 90 tenía un sentido y un pensamiento y una visión y también líderes que lo impulsaban, caso de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay. En la década del 2000 hubo una refundación de ese Mercosur y también tuvieron liderazgo que también potenciaban el proceso de integración y que a veces sin duda también generan cosas muy importantes, pero lamentablemente hoy hay una especie de desintegración, de una apuesta al quehacer nacional y eso se evidencia sobre todo en el tratamiento de las situaciones más complejas que se han visto en materia de defensa de los derechos
humanos, en materia de defensa de nuestras democracias, de nuestros sistemas democráticos. El Mercosur es el gran ausente en todos estos procesos que se han vivido de manera compleja, tanto en Bolivia, en el propio Brasil, en el propio Paraguay, y sin duda el Mercosur ha generado poco capacidad de involucrarse en esos problemas. A veces parece que miraran para el costado, y sin duda creo que también en materia de pensamiento más de largo plazo, de proyecto futuro. El Mercosur es un gran institución, pero bueno, también tiene que repensarse en esa lógica de un nuevo mundo, un mundo que ha cambiado mucho, que sigue cambiando y que está cambiando de ese eje de occidente a oriente, y que también eso genera condicionantes en nuestros sistemas económicos y políticos, porque nuestros principales productos de exportación hoy se exportan al Asia, y también nosotros tenemos ahí condicionantes importantes, y en vez de quizás de repensarnos en esas lógicas, a veces tratamos de patrinquear entre nosotros para tratar de ganar un poquito de lugar en algún lugar, y sin duda no miramos el contexto político. Es decir, el Uruguay y el Mercosur hoy podría ser la OPEP de la soja. Es decir, la OPEP es el organismo que básicamente los países confluyen, los países petroleros se juntan para acordar sistemas de producción, y también en cierto sentido, fijar o no, el precio del petróleo es un valor muy importante. Tanto Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay son los principales exportadores de soja del mundo. El 80% de la soja que se exporta al mundo sale de nuestras tierras. Si nosotros, en vez de negociar de manera individual, cada uno pudiéramos tener una espalda para hacerlo en conjunto, quizás ahí también podríamos no solo exportar los granos de soja a los principales países de exportación, sino también incorporar valor agregado, quizás hacer aceite, hacer otros subproductos que tengan mano de obra nacional de nuestros países, que tengan un valor mucho más importante al colocarlos, que van a tener un precio final mucho más importante. Pero para eso se necesita liderazgo, se necesitan encadenamientos productivos, se necesitan ponerse en entendimiento, porque en realidad eso también genera presencia del Estado, por lo menos generando las grandes carreteras de los entendimientos para que también los privados puedan trabajar. Y bueno, falta todo eso, y creo que el Mercosur también tiene esas problemáticas. Ahí está, te iba a preguntar justamente en estas contradicciones en las que entra el Mercosur, y digo, ¿podemos pensar en políticas de Estado de largo plazo a nivel de integración regional si tenemos proyectos productivos y económicos opuestos dentro de nuestros países según quién gobierna? Yo creo que estos temas son de los temas que se ha democratizado poco en nuestra sociedad. Es decir, en la década progresista, para llamarla de alguna manera, hubo avances importantes en materia de democratización de nuestros sistemas de medios, o por lo menos avances que después luego han retrocedido, pero que sin duda tuvieron un avance importante en la discusión pública, en materia de acceso a los sistemas educativos, en la priorización también de acceso a los sistemas universitarios, quizás universalización y discusión sobre las políticas sociales, pero sobre los temas más complejos desde el punto de vista del desarrollo país y sobre todo el desarrollo regional, ahí hay un gran debe desde el punto de vista de meterle el diente en términos de debate democrático. Y bueno, y sin duda creo que son difíciles estos temas, porque son temas que hacen al poder real. Ahí están las principales empresas de nuestros países que tienen intereses y que muchas veces se niegan también a poder pensar un destino mucho de mayor largo plazo y sobre todo mucho más beneficioso para el conjunto de las sociedades, porque en realidad nuestros sistemas productivos también tienen carencias. Es decir, nuestros sistemas productivos muchas veces son pensados de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. Es decir, tienen contextos de transnacionalización muy importantes en materia de soja, en materia de desarrollo de nuestra industria cárnica, en materia de desarrollo de la industria minera, en materia de desarrollo fluvial, y esos aspectos a veces también son contradictorios con un desarrollo endógeno o interno mucho más pensado, de una lógica diferente. Y bueno, y sin duda creo que ahí hay tensiones importantes, y solamente podría construirse políticas de Estado si nosotros también democratizamos este debate, no solo en los elencos gubernamentales que son pasajeros y que
al haber elecciones cada tanto, muchas veces se cambian, sino en la base más profunda del proyecto, en los aspectos que tienen que ver con los trabajadores de nuestro bloque regional, en los aspectos que hacen a nuestros estudiantes, a nuestros científicos, es decir, que tienen sin duda un quehacer y una importancia superlativa en la construcción de todo este proceso, y que a veces no tienen voz o no se nos presentan como también actores involucrados en este sentido. Y creo que ahí hay un conjunto de temas que hay que empezar a abordar, sobre todo para hacerlo de manera más integral y mucho más con una mirada de largo plazo, y que también encorsete, en cierto sentido y en el buen sentido de la palabra, a los elencos gubernamentales a también seguir lineamientos que tengan que ver con una política exterior, no tanto de partidos, sino también de sociedades. Y creo que ahí sin duda eso es un elemento que falta, y que sin duda también hay que ver cómo nosotros podemos empezar a reimpulsarlo. Ahí hay debates interesantes que tienen que hacer las centrales sindicales, bueno, el mundo también de los trabajadores rurales, los propios pequeños y medianos empresarios, tanto de las ciudades como del sector rural, que también tienen importantes, por lo menos, definiciones para trabajar, porque en realidad el Mercosur para nuestras sociedades es ante todo empleo, es innovación y es trabajo nacional. Es decir, nuestros principales niveles de empleo se logran porque, entre otras cosas, nuestras principales empresas exportadoras que generan mayor valor agregado lo hacen al Mercosur, las argentinas a Brasil, las de Brasil también al conjunto de nuestros países, la de Uruguay, Argentina, de Brasil. Hay un encadenamiento en cierto sentido, sobre todo desde el punto de vista comercial, y eso necesariamente es más trabajo, es mayor nivel de consumo, es mayor ingreso, y si no entendemos que el Mercosur es también eso, no solamente una entelequia que a veces sirve para depositar todas nuestras problemáticas y echarle la culpa de todos nuestros no avances en materia comercial o en materia de desarrollo social, también es eso. Si el Mercosur es mejor calidad de vida, es poder lograr que nuestros hijos puedan estudiar en cualquiera de nuestros países y también se puedan recibir, que puedan tener una carrera exitosa en cualquiera de nuestros países, y que mañana, cuando terminen de trabajar, puedan jubilarse y vivir en cualquiera de nuestros países, que podamos hoy transitar. Hoy lo vemos quizás con mucha más claridad, porque antes nos habíamos acostumbrado, que podamos ir de un país a otro sin estar teniendo que dar explicaciones de lo que hacemos. Sin duda esos son elementos que también hacen el proceso de integración regional, que tenemos que ver cómo también los mejoramos y poner en debate, porque también son centrales. Y bueno, pero para eso tiene que haber sin duda una mirada de largo plazo, integral, y que también contemple la mirada de todos estos sectores y no solo de los elencos gubernamentales. Nos queda muy poco tiempo, pero quería preguntarte, porque se conoció hace unos días nomás un acuerdo por la administración del puerto de Montevideo. Vos mencionabas las grandes empresas, y bueno, esta empresa belga Cato Natie, donde sin licitación se quedó con la administración del puerto de Montevideo, en un acuerdo que parece que fue firmado allá por febrero, que se conoce ahora. Digo, ¿esto amerita algún llamado a sala al ministro de Transporte del Uruguay? Sí, lo que nos estamos ahora, se está ventilando recién ahora, que aparentemente se negoció un acuerdo secreto entre una empresa belga que tiene el 80% de una de las empresas, una terminal especializada de contenedores en Montevideo, el puerto de Montevideo, y el Estado uruguayo. Es un acuerdo leonino, nunca antes visto, que se le asigna de manera directa hasta el 2081, o sea, creo que Andrés y vos y yo no sé si vamos a estar vivos en esa época. Yo sí. Pero por 50 años más, de manera directa, sin ningún tipo de licitación, a espalda de la gente. No conocemos muy bien cuál fue el motivo. La administración de lo que se llama la carga contenerizada, que es la carga que se transporta por contenedores, que es la carga que cada vez se transporta más en los puertos del mundo, y que sin duda se da en un contexto donde en realidad el Uruguay está haciendo un esfuerzo importante para elevar el canal de acceso, y sin duda genera
una preocupación terrible. Yo decía en broma, quedó claro quién negoció por la empresa, que los que negociaron por esta empresa fueron muy buenos. Lo que no quedó claro es quién negoció por el país y qué intereses defendieron, porque los del Uruguay parece que ninguno los defendió, parece que todos negociaron por la empresa, y sobre todo que se está dando, no solo en este sentido, sino en otros que también estamos conociendo. Ahora estamos discutiendo la modificación de la ley de medios, una especie de Uruguay digital, sociedad anónima. Es decir, parece que ahora la moda es dar concesiones o permisos de manera directa y a dedo. Es decir, esa idea de que el Uruguay se iba a modernizar a partir del gobierno de coalición parece retratarnos a las tradiciones más anquilosadas del clientelismo y de los elementos más jodidos, ¿no? Porque en realidad se le está dando a dedo a una empresa privada un negocio nada más ni nada menos portuario, que tiene que ver con el comercio exterior, que es uno de los elementos preciados de cualquier país, y que además tiene ribetes estratégicos y que tienen que ver con la soberanía, con la integración y con una visión un poco más de largo plazo, y se hace de secreto, encerrado en cuatro paredes, y lamentablemente estamos conociendo cada vez más algunas consecuencias de ese posible acuerdo, que sin duda son espeluznantes, y que sí, que va a tener consecuencias no solo desde el punto de vista parlamentario, sino creo que hasta desde el punto de vista judicial. Pero bueno, por ahora estamos indagando y vamos a citar al ministro de Transporte a la Comisión de Transporte, y no dudo que pueda haber otro tipo de iniciativas más complejas desde el punto de vista político y judicial. Ahí está, clarísimo, Daniel Caggiani, te agradecemos muchísimo la participación, y bueno, no volverá a faltar alguna otra llamada para que nos puedas comentar sobre la situación del Uruguay. Te agradecemos mucho la participación aquí en De Fogón en Fogón. Muchas gracias, Andrés, y siempre es un gusto estar con ustedes y con todos los compatriotas de allá de Argentina. Abrazo grande para todos. Ahí pasaba Daniel Caggiani, diputado por el Frente Amplio, integrante del Movimiento de Participación Popular del Uruguay. Nosotros nos vamos a la tanda.